Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 329, rumbo a la biblioteca. Había aprobado todas mis clases, lo que significaba que por fin podía visitar la biblioteca cuando quisiera. Hoy era mi primera oportunidad de ir allí durante mi tiempo libre, y estaba tan emocionada que acabé saltando de la cama antes incluso de que Rillarda viniera a buscarme. En mi fervor, hice una pose de rezo en la oscuridad total de mi habitación y grité: «Es el día de la biblioteca». Alabados sean los dioses, lo que hizo que una bendición saliera disparada al aire. Volví a meterme en la cama y fingí que dormía, pero no sabía que mis asistentes ya se habían reunido para una reunión de estrategia en una habitación cercana. Rillarda entró con una sonrisa exasperada y me recordó que el falso sueño no ocultaría la luz de mi bendición. Luego me ayudó a salir de la cama mientras Lieseleta me observaba con una cálida sonrisa. «Puede empezar hoy en la biblioteca, milady, pero a partir de mañana tendrá que completar primero su práctica de Harspiel», advirtió Rillarda. Después de desayunar, tendría que tener una reunión con mis asistentes y despedir a los alumnos de último curso. Luego tendría que trabajar con Wilfried para organizar los informes sobre el progreso del comité de mejores calificaciones. A continuación, tendría que practicar el Harspiel, y al igual que en el templo, tendría que seguir practicando hasta la tercera campana. Irse antes de eso simplemente no era una opción. No puedo creerlo. He aprobado todas mis clases y todavía no estoy libre. Bu. Bu. Durante el desayuno, seleccionamos quienes me acompañarían a la biblioteca. Cornelius preguntó a todos sus planes para el día mientras comíamos. Lo más probable era que me acompañaran mis asistentes menos ocupados que también habían terminado la mayoría de sus clases. Brunilde acababa de terminar sus lecciones escritas y ahora tenía que prepararse para la fiesta del té con los profesores de música, mientras que Lieseleta estaba estudiando su última lección para poder acompañarme cuando se tomaran las medidas a Swartz y Weiss. Harmut tenía clases por la mañana, al igual que casi todos mis caballeros aprendices. Muy bien. Parece que serán Rillarda y Filine entonces. Y Leonore es la única caballero guardián que está libre en este momento, concluyó Cornelius. Cornelius, me preocupa que Lady Rosemaine tenga solo un caballero guardián. Puede que tenga que faltar a mis clases por esto, pero es mi deber mantener. No, Angélica. Simplemente no. Ve a tus clases, dijo Leonore, interrumpiéndola antes de volverse hacia Cornelius. Lady Rosemaine está tan emocionada con esto que rezó y dio una bendición a primera hora de la mañana. No podía soportar retenerla más tiempo. Estaré bien por mi cuenta. Sí, dudo que espere más de lo que ya lo ha hecho, señaló Cornelius. Oh, bueno. Buena suerte, Leonore. No es ningún problema. Casi ningún alumno ha terminado sus clases tan temprano, respondió ella con una pequeña sonrisa. Cornelius asintió, y luego me miró con la expresión severa de un padre a punto de perder de vista a su hijo problemático. Lady Rosemaine, por su propia seguridad, prométame que solo irá a la biblioteca una vez que hayan empezado las clases de la mañana. ¿Es eso aceptable? Si no puede hacerlo, a partir de ahora tendrá que esperar a que haya más caballeros guardianes disponibles. Le di un asentimiento firme. Lo prometo. Si no, tendría que esperar a que Angélica aprobara sus clases, y de ninguna manera podría sobrevivir a eso. Después de despedir a todo el mundo, esperé hasta la segunda campana y media, que señalaba el comienzo de las clases. Rillarda no me permitió salir de inmediato, por lo que me contoneé impaciente en mi silla durante lo que debió ser una eternidad, mirando la puerta todo el tiempo. Vale, seguramente ya he esperado bastante, dije finalmente.
Salimos del dormitorio y salimos al pasillo blanco del exterior, que estaba completamente vacío ahora que las clases habían comenzado. Se suponía que las clases se impartían al otro lado de unas puertas, pero no se filtraba ninguna voz. Los únicos ruidos eran nuestros pasos y mi tarareo ansioso. Biblioteca, biblioteca. El lugar de la alegría. Tralalala. Tralalalala. Lady Rosamine. ¿Su músico no reescribió completamente la letra de esa canción?, preguntó Philine. No veo lo que quieres decir, respondí, encogiéndome de hombros ante el comentario. La biblioteca de la Academia Real era mucho más grande que la sala de libros del castillo de Ehrenfest, y abrirme paso a través de su contenido sería un reto muy bienvenido, un reto que por fin podría empezar, ya que hoy era la primera vez que podía leer en la biblioteca. ¿Qué canción sería más apropiada para cantar? Por cierto, mi letra original contenía "O alabados sean los dioses", y "Gloria a los dioses". Pero las había sustituido por "tralala" y "tralalalala", respectivamente, para no dar accidentalmente una bendición. En realidad, Leonore, ahora que lo pienso, la mayoría de los aprendices de caballero parecen tener una propensión a no gustar de la lectura. ¿Es eso cierto para ti también? Leonore, la única de mis caballeros guardianes que me había sido recomendada por su naturaleza intelectual, miró hacia el techo. Tenía el aspecto de una erudita, con ojos azules inteligentes que tenían un brillo reflexivo. Por lo que pude ver, era raro que a los caballeros les gustara sentarse con los libros. El curso de caballero parecía ser más para los que preferían moverse. Comparado con usted, Lady Rosamine, difícilmente podría llamarme un gran amante de los libros, pero aprecio la lectura más que la mayoría de los caballeros. En ese caso, ¿leerás los documentos que encuentre y se los enseñarás a los demás? Tengo la intención de buscar en la biblioteca libros sobre las bestias feys, así como estudiar los recursos escritos sobre las tácticas y estrategias de antes de la guerra civil. Nuestros apuntes de Ferdinand y Eckhart me han llevado a pensar que las clases modernas sobre tácticas y estrategias son menos sustanciosas que antes. Quiero encontrar material de lectura sobre Dieter y análisis sobre las debilidades de las bestias feys con la esperanza de que sean útiles para los aprendices de caballero. No es necesario que se tome tantas molestias, Lady Rosamine. Puedo hacerlo yo misma otro día, dijo Leonore, pero esto era algo que quería hacer activamente. Quería sentirme como una bibliotecaria, aunque fuera por un rato. No pienses en ello, Leonore. El deber de un bibliotecario, más bien, el deber de un miembro del comité de la biblioteca, es buscar libros en las estanterías, respondí, hinchando el pecho con orgullo. Leonore, junto con todos los demás, me miraba confundida. Lady Rosamine. ¿Qué es un comité de biblioteca? Una organización de estudiantes que asiste a los bibliotecarios de una escuela, expliqué, pero sus miradas seguían igual de inciertas. Era otro recordatorio de que la cultura escolar japonesa no era universal en lo más mínimo. Philine se puso una mano en la mejilla. ¿Así que son como los aprendices de erudito que trabajan en el castillo?, preguntó, ladeando la cabeza para pensar. Más o menos. Tengo la intención de hacer 2 cursos en mi tercer año para poder convertirme en bibliotecario, lo que significa que voy a ser a la vez candidata a archiduque y aprendiz de erudito, dije, hinchando de nuevo el pecho. Todos se estremecieron al unísono ante mi repentina declaración. Me gustaría poder decir que eso es demasiado para ti, pero, Brillarda se interrumpió, así que Philine terminó la frase con una sonrisa difícil. Es difícil llamar a algo imposible cuando uno comprende el inigualable fervor que Lady Rosamine tiene por la biblioteca. Verdaderamente. Teniendo en cuenta que ella logró que todos los alumnos de primer año aprobaran sus clases el primer día, no estoy segura de lo que debería decir aquí, Leonore admitió, dándole a Philine, una de las de primer año en cuestión, una sonrisa comprensiva. El mismo Ferdinand me aconsejó que tomara ambos cursos, así que no hay motivo de preocupación, les aseguré. Aprobaré los 2. Mi lady está aquí. Mi lady. Bienvenida. Al entrar en la sala de lectura de la biblioteca, Swartz y Way salieron de detrás del mostrador de trabajo, sus orejas se tambaleaban ligeramente al caminar. Sus voces alertaron a Solange, que asomó la cabeza desde el despacho con los ojos muy abiertos.
Oh, Dios. Lady Rosamine, exclamó. Profesora Solange. Swartz. Weiss. Buenos días a todos. Swartz y Weiss cerraron los ojos al llegar a mí, diciéndome que habían trabajado mucho y que querían ser elogiados. Acaricié sus frentes, vertiendo algo de maná en sus piedras face mientras Solange también comenzaba a acercarse. Buenos días a usted también, Lady Rosamine. ¿No se le prohibió venir aquí hasta que aprobara todas sus clases? Preguntó. Las terminé todas ayer mismo. Me esforcé al máximo por el bien de la biblioteca y sus libros, expliqué con orgullo. Solange me miró incrédula antes de mirar a Rillarda y Filine para confirmarlo. Cuando ellas asintieron, soltó un grito de admiración. Pensar que aprobarías incluso tus lecciones prácticas tan rápidamente. Estoy sorprendido por tu excelente rendimiento académico. Quizás era natural que tuvieras las cualidades necesarias para convertirte en la maestra de Swartz y Weiss. El hecho de que se estuvieran impartiendo clases en ese momento significaba que no había nadie más en la biblioteca, por lo que podía leer con tranquilidad. Recorrí la sala de lectura con una amplia sonrisa hasta que mis ojos se posaron en la amplia escalera que había a mi izquierda. Tenía ganas de ver el segundo piso desde mi primera visita. Te llevaremos. Segundo piso, mi lady. Felices de tener trabajo que hacer, Swartz y Weiss comenzaron a guiar el camino, con sus lindas cabecitas moviéndose de lado a lado. Las escaleras eran del mismo material marfil que el resto del edificio y eran lo suficientemente anchas como para que 5 adultos pudieran subirlas de lado a lado. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca? Pregunté. Si se incluyen los documentos antiguos trasladados al almacén para su conservación, yo diría que unos 30 o 40.000, respondió Solange. Swartz y Weiss movieron la cabeza con un poco más de entusiasmo, pareciendo asentir. La mayoría en el primer piso. Como 20.000. Porque las clases. Todo el mundo las lee. Sí, como dicen, la mayoría de nuestros libros están almacenados en la primera planta como recursos de estudio, explicó Solange. Se conservan los documentos de cada asignatura, y como dijo Swartz, hay unos 20.000 en total. Entre esos 20.000, se podía encontrar desde simples tablas de madera hasta libros realmente encuadernados y hechos con pergamino. Los encuadernados fueron escritos por particulares y luego entregados a la biblioteca, y a menudo abarcaban varios temas diferentes. ¿Cómo se clasifican los libros que no se limitan a un solo tema? Pregunté. De la misma manera que clasificamos los demás libros, respondió Solange. Registramos quién los escribió y luego los ponemos con el resto. Aunque es un poco raro que estudiantes tan hábiles den sus libros a la biblioteca. Debe ser difícil clasificarlos de otra manera. Y debe causar aún más problemas cuando una persona mantiene un libro en préstamo durante mucho tiempo, reflexioné. Quien lo haya tomado prestado primero tiene toda la autoridad, respondió Solange con una sonrisa. Nunca hay suficientes libros y cubículos cuando se acercan los exámenes finales. Si fuera posible, dividiría los libros y los organizaría mejor, pero simplemente no he encontrado la oportunidad. Voy a leerlos todos de todos modos, ¿así que quieres que los organice según su materia en el proceso? Oh, Lady Rosamine. ¿Es esa realmente su intención? Será un gran esfuerzo. Solange seguía mirándome con una sonrisa, pero de una forma que dejaba claro que no se tomaba muy en serio mi pretensión. Era la expresión de una vieja abuela que asiente a los ridículos sueños de su nieta, pero yo estaba más seria que nunca. Mis zapatos tintinearon contra los escalones de marfil hasta que, muy pronto, llegamos a la cima. La vista que tenía ante mí era tan gloriosa que dejé escapar un suspiro. El segundo piso era similar al primero en cuanto a las filas de pilares y ventanas, pero mientras que en el primero había pupitres y escritorios entre los pilares, en el segundo había pares de librerías de gran tamaño colocadas una detrás de otra. Junto a cada librería había un escritorio, colocado de una manera que recibiera suficiente luz. Las estanterías tenían 3 capas, de tal manera que un adulto medio podía alcanzar una capa de pie, otra sentada y la tercera bajando por debajo del escritorio. Los propios libros estaban encadenados a las estanterías. Oh, mis estrellas y ligas. Es una biblioteca encadenada. Exclamé.
¿Qué fue eso, Lady Rosamine? No lo he entendido bien. Oh, nada importante. Simplemente me emocioné tanto que me tropecé con la lengua. En la sala de libros del templo había libros igualmente encadenados. Allí, los pupitres de lectura estaban inclinados, y había tan pocos libros que estaban encadenados directamente al pupitre para poder abrirlos y leerlos a voluntad. Sin embargo, aquí, en el segundo piso, había tantos libros que había que encadenarlos a las estanterías. La gran cantidad de material de lectura casi me hizo llorar. Sí. Sí. Olvídate de viajar a otro mundo. Parece que he viajado en el tiempo. Los libros apilados en las estanterías tenían tapas de cuero y estaban sujetos a sus cadenas con chapas y remaches. Si se hubieran colocado en posición vertical, como es normal, el metal rozaría las tapas de cuero de los libros vecinos, estropeándolas. Por esta razón, los libros se solían guardar en pilas ordenadas para poder levantarlos con cuidado unos de otros. Al parecer, este método de apilamiento también se utilizaba para evitar que el pergamino se hinchara, algo que ocurría cuando absorbía demasiada humedad. Para evitarlo, se colocaban correas de cuero en los libros. Ya conocía toda esta información, pero es la primera vez que la veo en acción. Esto es tan divertido que podría bailar. Quizás debería. No me cabía duda de que, una vez creado el comité de la biblioteca, llegaría a compartir los problemas de los bibliotecarios del pasado y a reflexionar sobre el futuro de la biblioteca, tal y como siempre había soñado hacer mientras leía libros sobre ella. Cuando haya más libros, habrá más cadenas en las estanterías. La gente se peleará por los pupitres de lectura al sol. Y cuando varias personas quieran el mismo libro, también se pelearán por él. Por el momento, lo más fácil era leer en los pupitres situados en las partes este y sur de la biblioteca, pero coger y mover los libros encadenados no era una opción. Si uno quería leer en un entorno luminoso, tenía que programar su visita de acuerdo con el movimiento del sol. Sin embargo, debido a los limitados desarrollos de la tecnología de impresión, casi ninguno de los libros aquí tenía copias duplicadas. ¿Alguna vez la gente se enfrenta cuando ambos quieren leer el mismo libro? Pregunté, temblando de emoción. Pero Solange negó despreocupadamente con la cabeza. Aquí no hay peleas. El estatus lo decide todo, y si dos estudiantes tienen el mismo estatus, entonces la persona del ducado de mayor rango tiene prioridad. ¿Otra vez? Eso no era bueno. Había ignorado casi por completo las clasificaciones de los ducados, y solo me había molestado con lo del comité de mejores calificaciones porque Sylvester me lo había pedido y era un poco molesto que la gente me mirara por encima del hombro. Sin embargo, ahora que había descubierto que influían en quien tenía acceso a los libros y a los pupitres, eran una preocupación mucho más seria. Debo hacer todo lo que pueda para elevar la clasificación de Ehrenfest, dije. Pero justo cuando estaba tomando la decisión de involucrar a todo el dormitorio de Ehrenfest en mi justa búsqueda, Rillarda me puso una mano en el hombro. Por favor, cálmese, mi lady. Pocos estudiantes van a tener prioridad sobre un candidato a archiduque, y verás que la mayoría de los candidatos y archinobles leen en sus habitaciones. Es casi seguro que no experimentarán ningún conflicto de este tipo. Oh, entiendo. Mi entusiasmo desapareció tan rápidamente como había surgido. Aún así, no pude evitar sentir que sería prudente elevar la posición de Ehrenfest en la clasificación de la academia, aunque solo fuera en caso de una emergencia de algún tipo. Si bien mis ojos se fijaron inmediatamente en los libros encadenados, una vez que miré el segundo piso, vi unos 1000 libros en total apilados en los estantes, escritorios colocados en las paredes. En el centro de la sala había estanterías con tableros, estanterías con pergaminos y estanterías aún más amplias que contenían más pergaminos. También había varios atriles diseñados para pergaminos, así como tableros laterales para colocar la tinta y las plumas. En conjunto, la segunda planta parecía algo caótica en comparación con la primera, más organizada. Solange nos dio una explicación más detallada mientras caminábamos. Aquí se guarda una parte de los hallazgos de las investigaciones realizadas por los profesores del pasado. Hay pergaminos y tablas, además de libros de generaciones anteriores, dijo. La mayoría de las investigaciones se realizaban en privado, y pocos profesores querían dar a conocer sus hallazgos,
por lo que la biblioteca solía recibir solo los documentos que se consideraban inútiles después de que el profesor que los había escrito falleciera. Con el paso de los años, cada vez se registraban más investigaciones en pergaminos, aparentemente debido a que los profesores eran demasiado apáticos para convertir sus hallazgos en libros adecuados. Hacerlo requería tiempo y dinero que no les importaba mucho gastar. El resultado final era que cada vez se añadían menos libros a la colección de la biblioteca. Cuando pensé en ello, pude ver que Irchur era el tipo de persona que escribía sus descubrimientos en un pergamino en un flujo de conciencia, y luego lo enrollaba para guardarlo. Los pergaminos son más fáciles de hacer que los libros, pero más difíciles de leer. La falta de páginas convencionales hacía que la búsqueda de ciertas secciones de texto fuera más complicada, y tardaban una eternidad en enrollarse una vez que se terminaba de leer. No se parecen en nada a los libros, que son fáciles de hojear y se pueden cerrar a presión. Hago lo que puedo para encuadernar en libros la investigación que eligen los miembros de la realeza, pero... Tienes un presupuesto limitado, dije, terminando la frase por ella. Oh, profesora Solange. ¿Qué es esa estatua? No creo haberla visto antes en el templo. Solange siguió mi dedo con la mirada, y luego rompió a sonreír cuando vio la estatua de marfil encajada entre dos estanterías. Representaba a una diosa que acunaba un libro hecho de oro y adornado con piedras feis. Es una estatua de Mestionora, la diosa de la sabiduría, que sostiene el Gutriseid. Es gracias a sus bendiciones que los libros transcritos de los estudiantes se reúnen aquí en la biblioteca, explicó. Resultó que la biblioteca del Palacio Real también tenía una estatua similar. En la sala de libros del castillo de Ehrenfest no había ninguna, así que me pregunté si sería prudente que diera prioridad a añadir una y rezar cada día para que llegaran más libros. ¿Con qué libro va a empezar, Lady Rosemaine? Preguntó Solange. Excelente pregunta. Creo que empezaré por los libros del primer piso. Hay muchos allí que cubren temas similares, así que categorizarlos y organizarlos no debería suponer ningún problema. ¿Categorizarlos y organizarlos? Repitió Solange, parpadeando sorprendida. Asentí con la cabeza. Sí. Estoy pensando en organizarlos según la asignatura, el grado, el año en que fueron escritos, para que sea más fácil encontrar lo que uno necesita. Hay algunas asignaturas que cambiaron mucho después de la Guerra Civil, así que organizarlas según la preguerra y la posguerra civil también podría ser prudente. ¿Te parece bien que lo haga, no? Ciertamente, pero... Mi intención era registrar todos los libros de la biblioteca a medida que los leyera, luego pensaría en cómo organizarlos adecuadamente. Ah. Pero si mi objetivo es organizarlos, entonces necesitaré pegatinas de algún tipo. Quería colocar pegatinas en los lomos de los libros mientras los organizaba. El pegamento para ocultar era una opción, pero al ser orgánico, había muchas posibilidades de que las pegatinas se enmohecieran o se pudrieran con el tiempo. Estos libros se merecían algo mucho mejor. Le preguntaré a Ferdinand lo que sabe cuando vuelva. En ese momento decidí que para el año que viene tendría hechas las pegatinas para poder organizar los libros según el sistema decimal Rosemaine. Lady Rosemaine. Comprendo que arda usted de pasión por organizar la biblioteca, pero no puedo tener a un candidato a archiduque haciendo ese tipo de trabajo. Si me aconseja sobre sus métodos de organización previstos, los tendré en cuenta, se ofreció Solange, pero yo quería organizarlos a mi manera. No era algo que pudiera poner en manos de otra persona tan fácilmente, solo necesitaba permiso para poder hacer lo que quería, por mi propio bien. No. Quiero crear un comité de la biblioteca y cumplir con mi deber como miembro del comité. Por favor, permítame hacer el trabajo de organización. Swartz tiró de una de mis mangas. ¿Comité de la biblioteca? Explíquese. Milady. Estoy confundida, añadió Weiss, tirando de la otra. Un comité de biblioteca está formado por estudiantes que ayudan a los bibliotecarios de la Academia Real en su trabajo. Deseo ayudar a la profesora Solange, dije. ¿Comité de biblioteca? Milady, ¿trabajando? Solange palideció en cuanto se dio cuenta de lo que le estaba sugiriendo. Sus ojos se abrieron de par en par y negó con firmeza con la cabeza. Dios, eso sería simplemente inaceptable.
¿Acaso no soy un Med noble y tú un candidato a archiduque? Nunca podría pedirte que trabajaras por debajo de mí. Pienso hacer el curso de erudito para convertirme en bibliotecaria algún día, así que por favor considéreme tanto candidata a archiduque como aprendiz de erudito. Sea como sea. Todavía no me atrevería a pedirte tanto, dijo Solange, sacudiendo la cabeza con más firmeza que antes. Rillarda suspiró y se adelantó, lanzándome una mirada aguda. Milady, por favor, no moleste a la profesora Solange con sus deseos egoístas. Mis disculpas. Perdóneme, profesora Solange. Ni una sola vez se me había ocurrido que mi propuesta de ayudar como miembro del futuro comité de la biblioteca fuera a ser rechazada tan obstinadamente. Había esperado que Solange apreciara la ayuda, ya que se esforzaba por dirigir la biblioteca sola, pero evidentemente no era el caso. Me basta con la amabilidad de su oferta, Lady Rosemaine. Es decir, es menos amabilidad y más una compulsión obsesiva por marcar la biblioteca como mi territorio, pero está bien. Al ser rechazadas mis súplicas, cedí y me conformé con leer los libros. Swartz y Weiss prepararon los cubículos para Philine y para mí, mientras Rillarda iba a buscar tinta y papel. La gran cantidad de material de lectura hizo que la experiencia mereciera la pena. La primera planta de la biblioteca contenía sobre todo documentos sobre el trabajo de clase. Aunque muchos de los libros tenían un contenido similar, la diferente destreza y la caligrafía de quienes los habían elaborado hacían que no hubiera dos completamente iguales. Los libros más detallados y utilizados tenían incluso notas y garabatos en los márgenes que los hacían especialmente útiles. Mientras leía y armaba mi registro de materiales de lectura, un resplandor multicolor como la luz a través de una vidriera brilló en las páginas de mi libro. Parecía que se acercaba la hora de comer. Volvamos a comer, milady, dijo Rillarda. Le devolví la llave del cubículo en el que estaba sentada, tras lo cual Swartz y Weiss limpiaron los libros para nosotros. Acaricié sus piedras feas y las llené con un poco más de maná. Volveré por la tarde, dije, despidiéndome de Solange antes de salir hacia el dormitorio. Ahora, ¿qué puedo hacer para que me hagan el comité de la biblioteca? Solange me había rechazado, pero aún no había renunciado a mis sueños de crear un comité de biblioteca. Reflexioné sobre mi próximo movimiento, pero Rillarda me interrumpió con un fuerte suspiro. Milady, realmente estás atrasada en lo que respecta a la socialización adecuada. ¿En qué sentido? Una candidata a archiduque nunca debería haber hecho una petición tan contundente en medio de la biblioteca como esa. ¿Cómo debería haber preguntado, entonces? Mientras Rillarda murmuraba que eso era algo que debería haber aprendido durante los 2 años que estuve dormida, intenté desesperadamente idear un método más noble para hacer peticiones. Después de pensarlo un poco, di una palmada. Rillarda, ¿invitamos a Lady Solange a una fiesta de té? ¿De dónde viene todo esto? Preguntó ella, parpadeando con sorpresa. Me reí, dándome cuenta de que esto era más o menos una repetición de la prueba del restaurante italiano. Aunque en realidad no lo había planeado en ese momento, todo el mundo había pensado que estaba adulando intencionadamente a Ferdinand y Sylvester con un fastuoso festín antes de hacer mi petición. Ferdinand me había alabado por haber aprendido por fin alguna metodología noble adecuada, y ahora solo tenía que poner en práctica esa experiencia. Organizaré una fiesta de té, agasajaré a la profesora Solange con deliciosos dulces y conseguiré que se forme mi comité de biblioteca pase lo que pase. Capítulo 330. Quiero fundar el comité de la biblioteca. En cuanto volví al dormitorio, comuniqué a mis asistentes que quería dar la bienvenida a Solange con una fiesta de té y hacer el comité de la biblioteca. Naturalmente, necesitaría que todos estuvieran activos para la ocasión. Ahora solicito su ayuda en estos tiempos desesperados, entoné. Lady Rosemaine, por supuesto que la ayudaremos a celebrar una fiesta de té, pero, Lieseleta se interrumpió, estableciendo un contacto visual problemático con Brunilde antes de mirar a Rillarda. Normalmente, Lieseleta y Brunilde dirían como desees y se pondrían a trabajar inmediatamente en los detalles, pero aquí estaban dudando. También miré a Rillarda, con la esperanza de averiguar la razón de su inusual comportamiento, y ella me devolvió la mirada con una expresión tan severa que, por reflejo, enderezó mi espalda.
Exudaba exactamente la misma aura que Benno y Ferdinand normalmente tenían justo antes de regañarme. Podía sentir el trueno que estaba a punto de desatar. ¿Cuál es su razón para prodigar a la profesora Solange?, preguntó Rillarda. Hasta ahora, te has mantenido al margen y has hecho todo lo posible por no hacer olas. ¿Realmente pretendes utilizar tu autoridad para presionar a alguien de un estatus inferior para que se ajuste a tus deseos? ¿Qué pensará la profesora Solange cuando alguien que acaba de conocer se acerque de forma tan contundente? Por mi parte, no veía muy bien la relación entre prodigar comida a alguien y utilizar mi autoridad para forzar su mano. ¿Es común que los nobles usen fiestas fastuosas para forzar a otros nobles a obedecer sus demandas? Ferdinand y Sylvester me dijeron una vez que era muy noble de mi parte hacer una petición después de invitarlos a comer. ¿Estoy malinterpretando algo aquí? Rillarda cerró los ojos antes de soltar un largo suspiro. No del todo. Pero en este caso, sí. Lo has entendido mal. Mis disculpas, respondí, sacudiendo la cabeza. No soy en absoluto una experta en esto. Rillarda apartó la mirada de mí, dirigiéndola a Lieseleta y Brunilde. Es fácil olvidarlo, ya que Lady Rosemaine tiene una sabiduría muy superior a la de sus años y está recibiendo tan excelentes calificaciones aquí en la Academia Real, pero le falta mortalmente la experiencia social debido a los 2 años que pasó dormida. Mi hijo Ferdinand también le ha dado una educación desigual debido a sus prioridades arcanas. Ahora lo entienden bien, ¿verdad? Lieseleta y Brunilde asintieron. Lady Rosemaine, continuó Rillarda, mencionaste que una vez invitaste a Lord Ferdinand y a Lord Sylvester a un banquete antes de hacer una petición, que luego aceptaron, ¿correcto? La comida no tenía la intención de ganarse su favor, pero eso es lo que ocurrió, sí. Mi educación plebeya realmente chocó con el sentido común de los nobles allí. En ese caso, no te equivocas al pensar que el banquete era un medio para ganarte su favor antes de hacer tu petición. Ese comportamiento es aceptable porque tú eres de un estatus inferior al de ellos, lo que significa que podrían rechazarte sin importar si los agasajaste o no. Sin embargo, si hicieras esto con la profesora Solange, estarías en esencia dándole una orden que no puede rechazar. Esto se debe a que, en esta situación, usted es el de mayor estatus. En esencia, que un individuo de estatus inferior tratara a sus superiores equivalía a una muestra de gratitud inofensiva, mientras que un individuo de estatus superior hiciera lo mismo con un subordinado se asemejaba a decir: estoy por encima de ti, pero aún así estoy invirtiendo todo este tiempo y dinero en asegurar tu favor. Sabes lo que pasará si te niegas, ¿verdad? En otras palabras, era una amenaza flagrante, una exigencia de confirmación oral inmediata que podría usarse contra el individuo de menor estatus si más tarde intentaba echarse atrás. No lo había pensado así en absoluto, murmuré. En mi mente, los dulces no eran más que un medio para engatusar casualmente a Solange, mientras que la propia fiesta del té serviría como una oportunidad ideal para mencionar lo mucho que podría ayudarla si aceptaba mi ayuda. Desde luego, no pretendía utilizar mi autoridad para amenazarla. Soy más que consciente de que tienes un intenso amor por los libros y que solo deseas involucrarte con la biblioteca, pero la profesora Solange y quienes la rodean aún no te entienden lo suficiente, explicó Rillarda. Tu sugerencia de organizar una fiesta de té es especialmente preocupante para Lieseleta y Brunilde, porque, aunque reconocen tus intenciones y se ven obligadas a hacer los arreglos necesarios como asistentes, también se dan cuenta de que están preparando algo de lo que la profesora Solange es incapaz de escapar. Tragué saliva ante esas palabras. Por un lado, me aliviaba que Rillarda me hubiera detenido antes de que siguiera adelante con mi idea, pero por otro, algo no me parecía del todo bien. En realidad, Rillarda. Me han dicho que los profesores tienen un estatus superior al de los estudiantes en la Academia Real. ¿No se aplica eso también a la profesora Solange?, pregunté. Suponiendo que fuera así, hacer una petición durante una fiesta de té sería seguramente aceptable. Sin embargo, más que Rillarda, fueron Lieseleta y Brunilde las que negaron con la cabeza. Solo tienes razón sobre el papel, Lady Rosemaine, señaló Brunilde. Efectivamente, continuó Lieseleta. Esa regla se aplica principalmente a los profesores que imparten clases.
Los profesores de otros ducados no pueden esperar conocer las minucias políticas de todos sus alumnos, y viceversa, así que, en el aula, las posiciones del profesor y del alumno dictan principalmente las interacciones. Sin embargo, milady, recuerde lo que dijo una vez la profesora Solange, añadió Rillarda. ¿No mencionó que muchos estudiantes ignoraban completamente sus peticiones de devolución de libros? ¿Crees que podría rechazar de plano la petición de un candidato a archiduque que la prodiga abiertamente, simplemente por su posición de profesora? Ahora que lo mencionaba, podía recordar que Solange parecía muy preocupada mientras rechazaba mi ayuda. Probablemente Rillarda lo había notado y vino a detenerme. En otras palabras, estaba molestando tanto a la profesora Solange que consideraste necesario intervenir, Rillarda. Normalmente no corresponde a los asistentes darse a conocer en ambientes públicos, pero le estabas causando tanta molestia que quise recogerte y marcharme de inmediato, respondió, haciendo más que evidente que había estado sudando la gota gorda desde la biblioteca hasta el dormitorio. Incluso dejando todo eso de lado, no deberías decirle a la profesora Solange que deseas ayudarla en primer lugar. Espera, ¿en serio? ¿Por qué no? Solo complica las cosas cuando la persona que intenta ayudar es de un estatus superior. Intenta ver la situación a través de sus ojos. Supongamos que Lord Sylvester se ofreciera a ayudarte en tu trabajo, luego te obligara a utilizar métodos completamente distintos a los que estás acostumbrada y empezara a dar vueltas sin darte un momento para ti. ¿Cómo la haría sentir eso, milady? Ya podía imaginarme a Sylvester paseando por el templo y el taller, quejándose de cómo llevábamos las cosas y ordenándonos hacer esto o aquello. Era tan estresante que apenas pude contener mi grito. Por favor, no vuelvas a venir. Entiendo su punto de vista. En lo que respecta a la profesora Solange, debo ser la mayor peste del mundo. No quise decir nada tan extremo, pero sí, usted es para la profesora Solange lo que Lord Sylvester es para usted, observó Rillarda. De repente me di cuenta de que acababa de llamar indirectamente a Sylvester la mayor peste del mundo, así que me apresuré a intentar corregirme. En realidad. En absoluto, dije, sacudiendo la cabeza. Estoy infinitamente agradecida a mi querido padre adoptivo. Nunca lo consideraría una carga por ayudarme, ni desearía que se limitara a hacer su propio trabajo. Ojo, jojo. Rillarda rió junto a mí, comentando que la profesora Solange habría necesitado ocultar sus verdaderos sentimientos de manera similar. Empecé a sentirme un poco deprimida por lo molesta que estaba siendo claramente. La perspectiva que debe considerar es la siguiente, milady, ¿qué tendría que hacer Lord Sylvester para que usted se sintiera cómoda confiándole el trabajo? Preguntó Rillarda, pero en ese momento se estaba haciendo la pregunta. Nunca, jamás, me sentiría cómoda confiando a Sylvester ningún trabajo mío. Jamás. Me rindo ante el comité de la biblioteca, concedí. Ya. No hay necesidad de ponerse tan triste. ¿Qué tal si intenta sustituir a Lord Sylvester por mi chico Ferdinand en este escenario? Él ya te está ayudando con tu trabajo de sumo obispa, ¿correcto? También te da consejos y probablemente está alterando varios procesos para facilitarte las cosas. ¿Qué opinas al respecto? Me imaginé a Ferdinand merodeando por el taller y dando instrucciones a los sacerdotes grises. Pensando en ello, muchas cosas habían cambiado en los últimos 2 años, con Justus dirigiendo el taller a veces y los Gutenberg enviados a Haldensel. Sin embargo, ni una sola vez había considerado eso una molestia. En realidad, estaría más preocupado sin que Ferdinand me ayudara. Precisamente. No es necesariamente el caso de que la ayuda de un individuo de mayor estatus no sea bienvenida. La clave está en pensar en los deseos y necesidades de la persona a la que quieres ayudar, pero en este momento, milady, solo piensas en ti misma, reprendió Rillarda. ¿No crees que la profesora Solange estaría más dispuesta a recibir tu ayuda si dejaras claro que tus acciones van a beneficiarla? Eso tiene sentido, respondí asintiendo. En ese caso, no seguiré con mi idea de la fiesta del té. No, Lady Rosamine. La fiesta del té es importante. A fin de cuentas, creo que celebrar una es un acierto, dijo Rillarda, haciéndome parpadear de sorpresa. Brunilde sonrió. Al final,
Es más fácil aceptar la ayuda de alguien que conoces que de alguien que no conoces. Las fiestas del té existen precisamente para salvar las distancias entre los individuos. Primero hay que empezar por socializar para poder profundizar los lazos con los demás. Espera, Brunilde. Piénsalo un momento, intervino Lieseleta, levantando una mano y mirando entre las dos. Estoy de acuerdo en que la celebración de una fiesta del té es una buena manera de fortalecer los vínculos de uno, pero ¿no será esto una carga para la profesora Solange? Actualmente es la única persona que dirige la biblioteca. ¿Qué pasará mientras ella no esté? La astuta observación de Lieseleta hizo que mi entusiasmo dejara de ser una llama ardiente para convertirse en meras brasas. A pesar de toda la información que había encontrado sobre Solange en las últimas semanas, parecía que nada se me había quedado grabado. Hablando de ser egocéntrico. ¿Cómo podía haber olvidado que Solange dirigía la biblioteca sola? Era difícil imaginar que pudiera confiar las cosas a Swartzy Weiss mientras ella asistía a una fiesta de té. Mis deseos egoístas podrían haber provocado el cierre de la biblioteca durante todo un día. Lo siento, dije, agachando la cabeza. Ni siquiera me acerqué a pensar lo suficiente en todo esto. Si lo entiende, milady, entonces empiece a pensar qué hacer a continuación. Además, y esto es lo más importante, asegúrate de discutir primero con nosotros cualquier idea que tengas. Debes decirnos qué deseas que se haga, por qué deseas que se haga y cuáles son tus pensamientos al respecto. Rillarda se puso de rodillas para que sus ojos quedaran ligeramente por debajo de los míos, tomó mis manos entre las suyas y luego bajó la cabeza. El trabajo de un asistente es entender la voluntad de quien sirve sin que se intercambien palabras. Sin embargo, aún no te hemos servido durante el tiempo suficiente, así que no podemos entenderte completamente. Incluso después de ser adoptada por el archiduque, había pasado la mayor parte de mi tiempo en el templo y luego quedé inconsciente durante 2 años enteros. Rillarda era mi asistente principal y la primera que me presentaron en el castillo, pero incluso entonces, no había pasado mucho tiempo con ella. Mi hijo Ferdinand me advirtió sobre tu salud, me dio consejos y me proporcionó algunas pociones, pero todavía sé demasiado poco para servirte como debería. Creo que has sido la mejor asistente que podía pedir, Rillarda, dije. A mis ojos, ella arreglaba todo lo que necesitaba sin falta y se aseguraba de que las cosas funcionaran bien, pero negó lentamente con la cabeza. Todo el trabajo que he hecho para usted es el de una asistente de tercera categoría, milady. Me quedé mirando a Rillarda sin comprender lo que quería decir. Si ella era de tercera categoría, ¿acaso existían asistentes de primera categoría? Sus ojos marrones parecían aún más serios que de costumbre. Hacer la vida cómoda es lo mínimo que se espera de un asistente. Los de tercera categoría no entienden implícitamente la voluntad de aquellos a los que sirven, por lo que solo actúan cuando se les ordena. Los de segunda categoría entienden inmediatamente la voluntad de aquellos a los que sirven cuando se les ordena, pero no antes. Y los de primera categoría actúan con precisión incluso antes de recibir una orden. ¿Y según esos criterios, te consideras de tercera categoría? Pregunté. Me sorprendió por completo lo estricta que era Rillarda en cuanto al trabajo de asistente, pero tanto Lieseleta como Brunilde la observaban con expresiones duras. Ambas estaban de acuerdo con ella y la respetaban. He servido a muchos lores y ladies a lo largo de mis muchos años. Primero a Lady Gretchen, luego a Lady Gabriele. Serví a Lady Verónica durante un tiempo, luego a Lord Carstead a petición de Lord Bonifacius. Después vino Lady Georgine, luego Lord Sylvester, comenzó Rillarda. Ni siquiera reconocí los 2 primeros nombres que enumeró, lo que demostraba el tiempo que había pasado al servicio. Confiaba en que sería capaz de realizar un trabajo de primera clase cuando llegara a la mayoría de edad, pero por ahora, al menos, esa confianza me ha abandonado. Se ha criado en el templo, milady, y sus pensamientos y acciones difieren inconcebiblemente de los de las jóvenes nobles a las que he servido y conocido en el pasado. Parecía que incluso cuando usaba todo su conocimiento y experiencia para tratar de predecir mis intenciones, yo seguía tomándola por sorpresa, pillándola desprevenida con pensamientos que simplemente no podía comprender ni siquiera después de preguntarme directamente. La forma en que priorizas los libros sobre tu salud,
tu enfoque para mejorar las notas de los alumnos, tu forma de entender las fiestas del té. Hay innumerables situaciones en las que simplemente no puedo entender tus pensamientos e intenciones, continuó Rillarda. De todas las personas a las que he servido a lo largo de los años, ninguna ha supuesto un reto mayor que usted. Desde su perspectiva, yo era extremadamente desequilibrada y casi imposible de predecir. Había momentos en los que dirigía sin esfuerzo a los que me rodeaban y lograba con facilidad hazañas con las que la mayoría de los adultos luchaban, pero también momentos en los que ignoraba cosas que incluso los niños bautizados conocían, haciendo que todos los que me rodeaban entraran en pánico. No puedo predecir las lagunas de tus conocimientos, ni puedo adivinar lo que te falta o necesitas mejorar. Contigo, estoy en un constante estado de agarre a un clavo ardiendo, concluyó finalmente Rillarda. Ni una sola vez se me había ocurrido pensar que estaba imponiendo una carga tan pesada a Rillarda. Recordé todo lo que había hecho desde que llegué a la Academia Real y me encogí al sentirme culpable. La mayoría de la gente con la que había estado hasta ahora comprendía mi obsesión por los libros. Lutz y Ferdinand incluso sabían que había vivido otra vida antes de convertirme en Mine, así que me detendrían en el momento en que empezara a hacer algo descaradamente anormal. Sin embargo, aquí no había nadie para corregir mis malentendidos. Eso debería haber sido obvio, pero había tardado en darme cuenta. La sangre se me escurrió de la cara. Sabía por experiencia que mi autoridad podía hacer que incluso los pequeños malentendidos se convirtieran en incidentes graves. Lo que más temo, milady, es seguir sus órdenes al pie de la letra y que luego se produzca un resultado totalmente distinto al deseado. Los asistentes existen para apoyar a quienes sirven, pero si no podemos entender sus intenciones, no podemos hacer un buen trabajo. Así que, por favor, milady, comuníquese con nosotros. Ahora que Rillarda lo mencionaba, ni siquiera había gente aquí que me regañara por presentar informes periódicos. Me di cuenta de que estaba descuidando el aspecto de mantener a todos informados. En ese caso, Rillarda, deseo crear un comité de la biblioteca y ser miembro del comité. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Por favor, dime cómo debe hacer una petición así un candidato a archiduque. Rillarda me miró con el ceño fruncido con dificultad. En primer lugar, milady, debe dejar perfectamente claro lo que quiere de la profesora Solange. ¿Qué es ese comité de la biblioteca? ¿Qué propósito tiene y qué quieres hacer como miembro? Tenga en cuenta que cuando se trata de dirigir la biblioteca, ella ya tiene suficiente ayuda de Swartz y Weiss. Durante el invierno, la biblioteca se encargaba principalmente de registrar a los nuevos estudiantes, prestar libros y gestionar los cubículos. El trabajo realizado durante las otras estaciones no requería la ayuda de un candidato a archiduque. Milady, recuerdo su discusión con la profesora Solange. ¿Desea simplemente ayudar con el trabajo servil o espera hacer algo más? Habló mucho de organizar los libros, pero su explicación fue bastante vaga. Me quedé pensando. Tratar de ser disimulada u ocultar mis intenciones bajo capas de eufemismos probablemente no funcionaría. Simplemente necesitaba decir lo que tenía en mente. Me disgusta mucho cómo los libros de la biblioteca están dispuestos casi al azar, sin una estructura organizativa clara. Quiero introducir el sistema decimal de Rossemain y organizar todos los libros de acuerdo con él, haciendo así que los materiales de lectura sean más fáciles de encontrar, y luego recuperar cualquier libro perdido. Eso es mucho más que proporcionar una simple ayuda, milady. Lo que propones equivale a dirigir directamente la biblioteca, dijo Rillarda, claramente exasperada. Lieseleta y Brunilde, por su parte, me miraban con expresiones contradictorias que destilaban cansancio y preocupación. Lady Rossemain, dijeron, me imagino que la profesora Solange se preocupó bastante al oírte enmarcar unas reformas a gran escala como ayuda básica. En un hecho poco habitual, parecía que había intentado hacer algo muy descarado e irreflexivo. ¿Realmente será tan difícil reformar la biblioteca? Pregunté. Esperaba que fuera un proceso bastante sencillo una vez que conociera mejor a la profesora Solange. En mis días como Urano, mi trabajo ayudando como miembro del comité de la biblioteca y mi amabilidad general con los bibliotecarios había hecho que recibiera un trato bastante favorable. Casi siempre se daba prioridad a los libros que quería conseguir, y los recién devueltos siempre se dejaban a un lado antes de volver a las estanterías por si quería sacarlos yo misma.
En general, había sido un gran momento, pero no parecía que la biblioteca de aquí fuera a ser tan generosa. Si desea implicarse tanto en la gestión de la biblioteca, milady, sería mucho más fácil para la profesora Solange si hiciera la petición como dueña de Swartz y Weiss. Haga que ella negocie con el soberano el permiso para concederle una autoridad especial. Si ella tiene éxito, usted puede manejar las cosas como desee sin que sea un problema. Rillarda lo había expresado con bastante ligereza, pero tuve la sensación de que gestionar la biblioteca con el permiso de los superiores de Solange era muy diferente a fundar un comité de biblioteca. Milady, ¿piensa usted que prefiere trabajar con la profesora Solange como socios amistosos, en lugar de hacerlo bajo las órdenes de la soberanía? Preguntó Rillarda. Sí. Quiero poder discutir con ella sobre lo que es mejor para la biblioteca a la hora de organizar los libros, y sobre el método ideal a aplicar. No me gustaría simplemente darle órdenes, respondí. Rillarda asintió con comprensión. En ese caso, deberías transmitirle tus ideas y convencerla de tus argumentos, de modo que se vea obligada a solicitar a la soberanía el permiso para aplicar las reformas. Y para ello, será necesario socializar. Primero fue hablar con Solange sobre la gestión de la biblioteca. Apreté los puños con determinación y anuncié, a partir de este momento, visitaré la biblioteca todos los días para que la profesora Solange se sienta más cómoda para tomar el té conmigo. Milady, la fiesta del té nunca se llevará a cabo si solo lees libros. Por favor, desvíe al menos un poco de su atención a otros asuntos. Parecía que el camino para convertirse en miembro oficial del comité de la biblioteca de la Academia Real estaba todavía muy lejos. Por ahora, suponía que tendría que conformarme con que todo fuera extraoficial. Capítulo 331. Preparando una fiesta de té para Solange. Después de recibir lo que fue más o menos una reprimenda de Rillarda, terminé el almuerzo y emprendí el regreso a la biblioteca por la tarde, pensando en lo que me habían dicho por el camino. Tenía que contenerme, lo que significaba no acortar la distancia entre Solange y yo, hablar solo de lo que Rillarda me había permitido mencionar, y estudiar las conversaciones nobles y la socialización basada en las críticas de Rillarda sobre mi actuación una vez que llegara a mi habitación. Solo se me permitía hacer 2 preguntas a Solange: si tenía tiempo para participar en fiestas de té, y si había participado en fiestas de té con alguien más. Ese era mi límite por ese día. Milady ha vuelto, dijo Swartz cuando llegué a la biblioteca. Milady. Bienvenida, añadió Weiss. He venido a continuar mi lectura de antes. ¿Me dan la llave de uno de los pupitres? Pregunté. Luego saludé a Solange, que estaba en la zona de trabajo junto al mostrador. Buenas tardes, profesora Solange. Le pido disculpas por haberla molestado antes con mi egoísmo. Mi entusiasmo por la biblioteca me hizo olvidarme de mí misma. No piense en ello, Lady Rosemaine. Entiendo lo mucho que le interesa esta humilde biblioteca, respondió, levantando la vista de su escritura con una sonrisa y los ojos amables de una abuela que mira a su nieta. Suspiré aliviada, contenta de que hubiera aceptado mis disculpas. Profesora Solange. Usted misma dirige la biblioteca, ¿verdad? ¿Alguna vez tiene tiempo para asistir o celebrar fiestas de té? En estos momentos tengo más tiempo del habitual, dado que son pocos los estudiantes que utilizan la biblioteca. Sin embargo, las cosas se irán llenando cada vez más a medida que algunos terminen sus clases temprano y comiencen a socializar, mientras otros se preparan para los próximos exámenes finales. Durante ese tiempo, no participaré ni celebraré fiestas de té. Podría haberlo hecho en el pasado, cuando había varios bibliotecarios, pero... Se interrumpió, y luego miró a Swartz y Weiss con una sonrisa. Gracias a que Swartz y Weiss me ayudan ahora, mi trabajo es mucho más fácil y no me siento tan sola. Le debo mucho, Lady Rosemaine. Uf. Es bueno escuchar que no soy solo un dolor de cabeza. Era cierto que mi despertar de Swartz y Weiss había sido una mera coincidencia, y que en realidad no estaba siendo tan útil. Aún así, me preocupaba causar una mala impresión, así que saber que ella pensaba al menos un poco bien de mí era un enorme consuelo. Si puede, me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar con usted tranquilamente, dije. ¿Está usted disponible en algún momento? Hay muchas cosas que deseo discutir,
como Swartz y Weiss, así como los libros que estoy haciendo. ¿Los libros que estás haciendo?, preguntó Solange, con sus ojos azules abiertos por la sorpresa. Realmente le gustan los libros, ¿verdad, Lady Rosamine? Asentí con una sonrisa. Estoy en medio de la recopilación de las historias de caballeros cantadas por los juglares, y las historias que las madres de Ehrenfest cuentan a sus hijos. Para ser más exactos, ya había terminado un libro de caballeros que ahora se estaba imprimiendo y vendiendo, pero todavía estaba recopilando más historias, así que mi afirmación no era del todo falsa. En cualquier caso, lo mencionaba para captar su interés como bibliotecaria de la Academia Real, con suerte, para animarla a venir a mi fiesta del té. Oh, vaya. ¿Te gustan los cuentos además de los recursos de estudio? Aquí también tenemos algunos cuentos, aunque no son muchos, debo admitir. ¿Te llevo a ellos? Por favor, hazlo. Me encantaría leerlos. Solange me condujo junto a todas las estanterías del primer piso llenas de recursos de estudio y hacia un rincón donde se guardaban algunos documentos antiguos y poco utilizados. De camino, mencionó que no muchos estudiantes leían libros de cuentos, ya que solo se preocupaban de estudiar para los exámenes finales o de conseguir dinero transcribiendo recursos para los archinobles. Las clases de la Academia Real se impartían durante el invierno, y como la mayoría de los estudiantes tenían sus agendas repletas de actividades sociales y su plan de estudios, pocos tenían tiempo para leer por diversión. Aquí están los libros de cuentos, dijo Solange cuando llegamos a la esquina. Aquí también encontrarás copias transcritas de la Biblia. Gracias, respondí. Swartz, por favor, ve a abrir un cubículo para Philine y para mí. Entré en nuestro cubículo en cuanto estuvo listo, y Rillarda me siguió de cerca, llevando varios libros de cuentos. Los leí y organicé sus nombres y resúmenes en mi creciente registro. La mayoría de las historias de caballeros seguían el mismo esquema. El protagonista se embarcaba en una aventura para derrotar a una o varias bestias feas, pero eso no quería decir que fueran las únicas disponibles. Algunas se centraban en la amistad entre caballeros, mientras que otras presentaban las pruebas y tribulaciones de la Orden de Caballeros de un ducado menor al ganarse la ira de la Orden de Caballeros de un ducado mayor. En general, había una buena variedad de contenidos. El único problema de estos libros es que el lenguaje que utilizaban era considerablemente antiguo. Esto hacía que las historias fueran difíciles de leer, y algunas habían sido evidentemente transcritas tan apresuradamente que incluso las letras eran casi imposibles de distinguir. Lady Rosamine, estoy encontrando esto bastante difícil. Creo que tengo que estudiar más, dijo Philine. Estaba resumiendo los libros de cuentos igual que yo, pero su velocidad de lectura más lenta le impedía avanzar. A mí, personalmente, no me costaba demasiado leer las historias de los caballeros, ya que estaba acostumbrada a leer la Biblia, mucho más elaborada y llena de eufemismos, pero no podía decir lo mismo de Philine. Ella estaba más acostumbrada a estudiar con el texto sencillo de mis Biblias ilustradas reescritas, y aún no tenía mucha experiencia con libros más antiguos. Tendrás que encontrar un libro sobre el lenguaje antiguo que puedas estudiar, Philine. Si no puedes leer documentos antiguos, tendrás problemas con el trabajo académico en el futuro. En efecto, haré lo que pueda. Y así, pasamos el resto de la tarde leyendo historias de caballeros en la biblioteca. Decidí tomar uno prestado para llevármelo al dormitorio, si era posible. Quería utilizarlo como inspiración para escribir una historia yo misma. Weiss, quiero tomar prestado este libro. De acuerdo. Un depósito, mi lady. 3 oros grandes. Sabía que los libros eran caros, pero el coste de la fianza me pilló por sorpresa. Solo en retrospectiva aprecié realmente lo increíbles que eran las bibliotecas en la Tierra por prestar libros gratis. Quería rezar en honor del poderoso Ranganathan, que había establecido el préstamo gratuito con sus 5 leyes de la biblioteconomía. Tengo que difundir la impresión a lo largo y ancho antes de que el préstamo gratuito pueda considerarse siquiera una quimera. ¿Por qué tiene que ser tan largo el camino que tengo por delante? Al día siguiente, Cornelius y Harmut iban a acompañarnos a la biblioteca. Se sorprendieron al saber que, para empezar, contenía alguna historia de caballeros. Al parecer, habían pensado que solo almacenaba recursos de estudio y notas de investigación.
Tiene sentido que guarden algo más que recursos de estudio, dije. La sala de libros del castillo de Ehrenfest contiene documentos relacionados con el trabajo realizado en el castillo, así que, ¿no sería lógico que la biblioteca contuviera documentos relacionados con otros aspectos de la Academia Real? Solo parece que la biblioteca no contiene más que recursos de estudio porque ese tipo de documentos son los más populares y dominan la primera planta por comodidad. Los libros de cuentos que mencioné estaban escondidos en un rincón. Harmut señaló que quería ver los documentos sobre los pasados torneos interducados, si era posible. Cuando explicó que podrían contener registros de batallas anteriores y de las bestias feas que lucharon durante ellas, tanto los ojos de Cornelius como los de Leonore empezaron a brillar. Cuando la práctica de Harspiel llegó a su fin a la tercera campana, un buen número de estudiantes estaba interesado en ir a la biblioteca. Decidí llevarlos a todos conmigo. Mi lady. Buenos días. Swartz. Weiss. Buenos días a los dos. ¿Te gustan los libros? Preguntaron los dos Chumills al unísono. Así es. Mi amor por ellos es la razón por la que intentaré visitar la biblioteca todos los días a partir de ahora. También quiero devolver el libro que tomé prestado ayer. Espero que ambos sigan esforzándose al máximo, dije, acariciando sus piedras feas. Los estudiantes que veían a Swartz y Weiss por primera vez hicieron ruidos de sorpresa. Así que es verdad que la biblioteca tiene ahora dos grandes Chumills, murmuró uno. ¡Qué adorable! No puedo esperar a ponerme a diseñar ropa para ellos, añadió otra. No presté atención a sus susurros mientras le pedía a Rillarda que se encargara del proceso de devolución de libros con Swartz, y luego le di los buenos días a Solange. Y buenos días a usted también, Lady Rosemaine. Veo que ha traído a muchos otros con usted hoy. Están buscando unos documentos concretos, y esperaban que usted pudiera decirles dónde podrían estar. Solange inclinó la cabeza con curiosidad, momento en el que Harmut se adelantó con su petición. ¿Tiene por casualidad algún documento sobre las antiguas partidas de Dieter que se jugaban durante los torneos interducados? Me gustaría tener la oportunidad de leer sobre qué ducados lucharon contra qué bestias feas, o cualquier cosa en ese sentido. No tenemos registros de todas las partidas de Dieter anteriores, pero hay algunos libros de estrategia sobre el robo de tesoros de Dieter entre nuestros documentos más antiguos, respondió Solange. También tenemos registros de los ganadores de los anteriores torneos interducados, así como una lista de los alumnos de honor de cada año. Harmut y Cornelius intercambiaron miradas, con los ojos brillando de interés. En términos de estrategia, las notas de Eckhart y Ferdinand serían suficientes. Lo que realmente querían eran los documentos sobre los anteriores ganadores del torneo interducados. Nos gustaría ver los documentos relativos al torneo interducados, dije. ¿Puede decirnos dónde los guarda? Usted siempre quiere los recursos más extraños, Lady Rosemaine. La mayoría de los estudiantes solo se preocupan por los recursos de estudio para sus clases o por los libros que son rentables de transcribir, dijo Solange con una sonrisa mientras se daba la vuelta. La sala de lectura da prioridad a los documentos de estudio que se utilizan con mayor regularidad. Los archivos y similares se guardan en salas separadas. Por favor, espere un momento. Solange desapareció por un momento y luego regresó con documentos delicadamente encuadernados, no de las estanterías de la sala de lectura, sino de un almacén. Estaba claro que los trataban de forma diferente, por lo que la miré con una expresión de curiosidad. ¿Será que tenemos prohibido tomarlos prestados? Correcto. Estos materiales no pueden salir de la biblioteca. Al fin y al cabo, nos meteríamos en un buen lío si alguien se negara a devolverlos. Sin embargo, son libres de leerlos aquí como deseen. Me acerqué a tomar los gruesos y pesados documentos de Solange con unas palabras de agradecimiento, pero Harmut se adelantó inmediatamente a mi lado y los tomó en mi lugar. Lady Rosemaine, voy a transcribir estos documentos. Hay información no relacionada con Dieter que también deseo conocer. ¿Puedo pedirle a Filiné que me ayude? Por supuesto. Te confiaré la transcripción, Harmut. A Harmut le llevaría demasiado tiempo transcribirlos todos él solo, así que había decidido inteligentemente repartir la carga de trabajo. Miró alrededor de la biblioteca y luego frunció el ceño, desconcertado, ante Solange.
Profesora Solange, esperaba una mesa más grande para poder transcribir uno al lado del otro. ¿Tiene algo más que los pupitres? Siempre se pueden poner pupitres en la segunda planta, pero como son documentos que no se pueden prestar, prefiero que se queden lo más cerca posible de mí. Todos los nuevos estudiantes ya se han inscrito, así que pueden utilizar la mesa de inscripción de mi despacho. Gracias, respondió Harmut. Trabajaremos tan rápido como podamos. Con esto, Solange guió a Harmut, Philine y otros 2 aprendices de eruditos a su despacho. Harmut se puso inmediatamente a trabajar indicando a cada uno su papel mientras hojeaba los documentos, mientras Philine y los demás preparaban apresuradamente la tinta y el papel que les había proporcionado. Solange miraba con cariño a los 4 cuando volvió al mostrador, de modo que tardó un momento en darse cuenta de que los demás seguíamos esperando aquí. Sin embargo, cuando se dio cuenta, una sonrisa divertida apareció en su rostro. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar?, preguntó. Leonore hizo contacto visual con Cornelius, y luego se adelantó. Ejem. ¿Tienes algún documento sobre las bestias Face? Me interesan especialmente los que detallan cómo cazar a las bestias Face de esta zona, cuáles son los puntos fuertes y débiles de las distintas especies, etc. Si buscas algo más profundo que los recursos básicos, hay un pergamino en el segundo piso que cubre esos temas. Es bastante antiguo, pero detallado. Un profesor especializado en la fabricación de herramientas mágicas lo escribió una vez basándose en sus experiencias en la recolección de materiales, explicó Solange mientras empezaba a subir las escaleras con cautela, todavía con la misma sonrisa divertida. Debo admitir que esto es muy extraño. Es muy raro que nadie, salvo los profesores, pida documentos del segundo piso. Al parecer, los profesores utilizaban a los alumnos que probablemente permanecerían en la Academia Real como profesores asistentes para llevar los documentos, y a menudo se les ordenaba que leyeran todos los recursos de una u otra sección. Solange mencionó que podía saber qué estudiantes permanecerían en la academia después de la graduación basándose en lo que hacían en la biblioteca. La mayoría de los estudiantes que vienen aquí no buscan más que los recursos de estudio, explicó Solange. En la Academia Real se tiende a priorizar la socialización y la diplomacia sobre el estudio. Siempre se podía estudiar en el ducado de origen, pero solo en la Academia Real surgía la oportunidad de relacionarse con los de otros ducados. Por lo tanto, era lógico que la socialización tuviera prioridad, independientemente de los intereses de los estudiantes. Sin embargo, parece que no siempre ha sido así. En el pasado, los estudiantes recibían sus STAPS solo en la graduación, lo que había hecho que muchos estuvieran mucho más entusiasmados con sus estudios. Aún así, pensar que tantos son capaces de venir a la biblioteca a pesar de que no hace ni un mes que empezó este semestre, reflexionó Solange. Sin duda, Erenfest tiene su cuota de excelentes estudiantes. Al llegar al segundo piso, Solange se dirigió a la estantería que quería. Los pergaminos almacenados en ella se parecían mucho a los fajos de tela envueltos que se ven en las tiendas de arte, sobre todo teniendo en cuenta que las pequeñas etiquetas de madera que colgaban se parecían mucho a las etiquetas de precios. Sin embargo, en lugar de indicar los precios, estas etiquetas servían para identificar los pergaminos. Solange comprobó una por una las etiquetas de todos los pergaminos de una estantería. A continuación, sacó un pergamino en particular, que colocó rápidamente en un pupitre de lectura para nosotros. Naturalmente, los pergaminos no se podían transcribir mientras estaban enrollados, por lo que había que mantenerlos abiertos en un atril. Todo es muy fácil de entender. Incluso tiene arte, observé. El pergamino escrito por un antiguo profesor no solo abarcaba las bestias Face, sino también las plantas Face, y en él había ilustraciones que no podían considerarse buenas en ningún sentido de la palabra. Quería leerlo yo misma cuando mis asistentes hubieran terminado. El pergamino extendido era bastante largo, y el escritorio estaba dispuesto de tal manera que Harmut y Philine podían leer desde cualquier extremo al mismo tiempo. Los caballeros aprendices eran los que necesitaban información sobre las bestias Face, así que fue uno de ellos quien empezó a preparar la tinta y el papel. Leonore, ¿podrías copiar este dibujo para nosotros? Tienes mucha más habilidad para dibujar que yo, dijo Cornelius, tratando de descargar el trabajo en ella. No me importa. ¿Te cuesta dibujar, Cornelius?
preguntó Leonore, mirándole fijamente. Definitivamente no es una especialidad mía, respondió Cornelius, desviando la mirada por vergüenza. La sonrisa que Leonore le dedicó a su vez fue tan cálida y suave que hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Espera. ¿Podría ser? ¿Está Leonore enamorada de Cornelius? En cuanto me di cuenta, todo encajó. Recordé a Leonore preguntando por las perspectivas de matrimonio de Angélica y golpeé un puño contra mi palma. Ah, entiendo. Leonore no quiere ser una buena dama como mamá, quiere ser la primera esposa de Cornelius. Animé en silencio a Leonore. Tal vez fuera un poco extraño por mi parte, pero la familia que Bonifatius había creado tomaba demasiada influencia de sus miembros masculinos. Su estilo era más fuerte que inteligente, así que lo único que deseaba era que Leonore se uniera a la familia como una muy necesaria inyección de pensamiento intelectual. En cualquier caso, todos habían encontrado los recursos que necesitaban, así que volví al primer piso para seguir leyendo historias. Al llegar la tarde, Philine se fue a sus clases prácticas. Traugott también ocupó el lugar de Leonore como mi guardia. Él y Cornelius se pelearon un poco por quién haría el trabajo de transcripción, y Cornelius acabó asumiendo la responsabilidad. Eché un vistazo furtivo a sus dibujos por curiosidad, pero no estaban nada mal. Suponiendo que no hubiera estado siendo humilde antes, mis habilidades artísticas estaban realmente en un estado desastroso. Lady Rosamine, a mí también me gustaría tener una charla tranquila en algún momento, dijo Solange cuando me dirigía a la salida de la biblioteca. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que estaba hablando, ya que mi mente estaba muy concentrada en los libros, pero entonces me di cuenta. Después de todo, habíamos hablado del asunto justo el día anterior. Si no puede salir de la biblioteca, profesora Solange, ¿podríamos celebrar la fiesta del té en su despacho? Si lo desea, podría traer los dulces y el té para aliviar la carga que supone para usted. Eso sería excepcionalmente útil, ¿pero realmente está dispuesto a hacer tal cosa? Preguntó Solange con expresión de sorpresa. Siguiendo su mirada quedó claro que era más bien una pregunta para Rillarda, ya que tendría que hacer los preparativos necesarios. Rillarda asintió con brío. No es ningún problema. Milady nos ha contado todos los detalles, y esta es su manera de hacer las cosas más manejables para ti. Estamos más que dispuestos a priorizar tus necesidades por encima de todo. Estás ocupada gestionando la biblioteca ustedes solos, ¿no? Pregunté. Pensé en lo que podía hacer para que una fiesta de té fuera más factible para usted y decidí traer yo misma los dulces y el té, como si me estuviera preparando para un picnic. Rillarda se había sorprendido cuando sugerí la idea por primera vez, ya que aparentemente no era normal proporcionar los dulces y el té mientras se tomaba prestada una habitación de otra persona. Sin embargo, cuando le expliqué que era una solución que se me había ocurrido para aliviar la carga de Solange, acabó por entenderlo. Soy consciente de lo ocupada que está, y mi intención es solo reducir la repentina carga de trabajo que una fiesta de té podría imponerte. Sin embargo, si mi planteamiento es demasiado atrevido. No, no. Está siendo muy útil, Lady Rosamine, respondió Solange. Creo que podría aceptar su oferta. La biblioteca recibe más visitantes los días de la Tierra, ya que es cuando todo el mundo tiene el día libre, así que, si es posible, preferiría celebrar la fiesta del té la víspera de un día de la fruta. Por supuesto. Me hace mucha ilusión. De acuerdo con las necesidades de Solange, la fiesta del té estaba programada para la tarde de dentro de 2 días, y se iba a celebrar en su despacho. Les conté el plan a mis asistentes en cuanto regresé al dormitorio, lo que hizo que Brunilde se quedara boquiabierta. Nunca había esperado que se programara una fiesta de té con Solange incluso antes de la fiesta de té con los profesores de música. Era necesario acomodar a la profesora Solange, le expliqué. Ella quería celebrarla lo antes posible, ya que más estudiantes de lo habitual están visitando la biblioteca para ver a Swartz y Weiss. Rillarda me había dicho que, para conseguir la creación del comité de la biblioteca, tendría que mostrar amabilidad en lugar de un entusiasmo desbordante durante la fiesta del té. Ya que estábamos allí, también era importante que concertáramos una fecha para tomar medidas a Swartz y Weiss,
Además quería llevar los borradores de mis manuscritos y hablar con Solange sobre su ciudad natal y las historias que conocía. Supongo que, después de todo, sería bueno celebrar primero la fiesta del té con la profesora Solange, Brunilde reflexionó. Sus palabras me pillaron por sorpresa. La profesora Solange mencionó que no se relaciona mucho con los otros profesores debido a que está encerrada en la biblioteca todo el invierno, dije. ¿No será una fiesta de té infructuosa para ti, Brunilde, teniendo en cuenta que quieres impulsar las tendencias y las modas? Puede que esté encerrada en la biblioteca durante todo el invierno, pero socializará durante las otras estaciones como todo el mundo, ¿no? Además, recordemos que ella estaba al tanto de que nuestros alumnos de primer año tenían calificaciones excepcionales. Debe estar socializando hasta cierto punto. Esta fiesta del té nos permitirá ver cómo reacciona un noble de la soberanía a nuestros métodos, así como lo que piensa de nuestra ropa, palitos de pelo y dulces antes de la fiesta del té más grande con muchos más profesores. Para Brunilde, esta era la oportunidad perfecta para calibrar cómo reaccionarían los nobles de la soberanía a la cultura del Ehrenfest, lo que a su vez le permitiría prepararse mejor para la fiesta del té con los profesores de música. Simplemente quería hablar de los libros, los cuentos y la ropa que se va a confeccionar para Swartz y Weiss, dije, pero esto solo hizo que Brunilde entrecerrara los ojos con reproche. Miró a Rillarda y se inclinó ligeramente hacia adelante para que estuviéramos a la altura de los ojos. Tras nuestra discusión anterior, mis asistentes habían optado por informarme más inmediatamente de mis errores a la hora de socializar. Lady Rosemaine querrá preparar todos los temas posibles por adelantado. Si no se prepara y se concentra en estos temas, es probable que no hable más que de libros durante toda la fiesta del té. Por favor, no olvides hablar también de otros asuntos. La profesora Solange es una med noble, así que no tendrá más remedio que escucharte con una sonrisa digas lo que digas. Es por ello que debes tener mucho cuidado en observar cómo reaccionan tus interlocutores. Lieseleta asintió con preocupación. Lord Wilfrid menciona a menudo que se pierde de vista todo lo demás cuando hay libros de por medio. Trabajemos juntas para que te conviertas en una candidata a archiduque que nunca se olvide de ser elegante y que siempre actúe con sabiduría. No te preocupes, has guiado a mi hermana hasta la graduación, así que nada está por encima de tu capacidad. Creo en ti, dijo. Sus ojos estaban ahora llenos de una esperanza y una confianza tan intensas que sinceramente dolía verlas. Tendría que planificar bien para no meter la pata en la fiesta del té, si no por mi bien, por el suyo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.